unidad, penúltimo fin de semana, penúltima unidad, lo que íbamos a hacer, o lo que estamos haciendo es definir propiedades de los estimadores. ¿Qué son los estimadores? Los estimadores son funciones que utilizan los datos de la muestra para estimar parámetros de interés. Entonces yo tengo un parámetro de interés de una población que me interesa estimar o conocer alguna característica. Para esta tarea lo que hago es seleccionar una muestra de una población y utilizar los datos contenidos en esa muestra para aproximar este valor del parámetro. Entonces, ¿cómo lo hacemos a esto? Bueno, se define una estadística, que lo denominamos estimador, que utiliza los datos de la muestra y los resume de alguna manera. Lógicamente que hay muchos estimadores posibles, o sea, los estimadores no son únicos, para cada uno de los parámetros se me pueden ocurrir un montón de estimadores, entonces esta teoría o esta parte de la teoría lo que permite es evaluar la performance o qué tan buenos son esos estimadores respecto de distintos puntos de vista y comparar entre sí. Comenzamos con la primera propiedad, que es la de insesgamiento, que si se quiere lo que habla es como de la ubicación de la distribución de esta estadística. O sea, ¿qué dijimos? Las estadísticas, ¿cómo se calculan? Como las estadísticas las calculamos en función de la muestra aleatoria, como las estadísticas las calculamos en función de una muestra aleatoria, entonces, lógicamente, varían de muestra a muestra, ¿sí? Cada vez que yo saque una nueva muestra y vuelva a calcular esa estadística, el valor probablemente sea distinto. O sea, en algún caso puede coincidir, sí, puede coincidir, pero por lo general va a ir variando. Entonces, esto genera una distribución muestral. La distribución muestral es cómo caen los valores de esta estadística o de este estimador para cada una de las muestras posibles de la población. Entonces, eso se genera una distribución que por lo general tiene una forma, así. Uno lo puede pensar, lo más típico es pensarlo así como si fuese una normal, no es la única forma que puede tener, pero esto sirve como para ejemplificar que siempre que yo tenga un estimador, lo que voy a estar teniendo por atrás es una distribución muestral, que es la distribución muestral, vuelvo a decir, es cómo caen, o sea, qué valores toma ese estimador y con qué probabilidad o con qué frecuencia, si yo repito este proceso de extraer una muestra y calcular el estimador, extraer una muestra y calcular el estimador. Entonces empezamos a ver, la primera propiedad que vimos es la de insesgamiento, que un poco habla como de cómo se localiza en este sentido, ¿sí? O sea, si yo tengo una distribución de esta como la negrita acá, bueno, el centro está en aproximadamente igual a 10. Entonces, el insesgamiento, ahí te dejo, al revés. El insesgamiento lo que habla un poco es esto respecto del centro de la distribución, en dónde está centrado, ¿sí? ¿Está centrado en el valor que nos interesa estimar o es como esta que vimos acá, que en realidad está alejado de ese centro? ¿Sí, Martí? Perdón, lo mío es recontrabásico, pero dale, vos a veces, claro, yo para poder entender bien el vocabulario, dale. Vos a veces usás la palabra estadística como sinónimo de estimador. Porque sí, en realidad la estadística engloba, vendría a ser, porque ¿qué es la estadística? La estadística es algo que yo calculo en base a la muestra. Entonces, todo estimador es una estadística. Listo. Porque para mí es raro, entonces, nada, a veces me pierdo, digo, no, está bien. Entonces, cuando vos hablas de calcular una estadística, estás hablando de calcular cualquiera de los estimadores. Claro, cuando nosotros, a ver, vamos a hacer un repaso. Nosotros tenemos una población. La población está caracterizada por parámetros, que son valores fijos. Sí. O sea, si yo tengo todos los habitantes de Rosario, cualquier
características que yo piense de esos habitantes, por ejemplo, no sé, la edad media, bueno, la edad media es un valor fijo, no varía, o sea, es único. Ahora, si yo saco una muestra, la edad de la muestra es una estadística, porque varía de muestra en muestra. Los estimadores son estadísticas, claro. Los estimadores son estadísticas y por eso a mí se me escapa. En realidad, el estimador, ¿qué es? Es una estadística en particular que yo quiero utilizar para estimar un parámetro. Pero digamos, sí, en algunos casos como que son sinónimos y por eso a mí se me escapa inconscientemente, pero está bien que No, está bien, por eso, pero como a mí, claro, cada vez que vos lo decís me hace ruido, digo, no estoy terminando de entender, pero ahora sí, gracias. Claro, no hay nada. Después fíjense, cuando ustedes lo lean un poco más tranquilo, en la primera yo hago como toda esta distinción. O sea, denominamos parámetro a cualquier resumen numérico de la población. Esto es fijo y no varía. Ahora, una estadística es cualquier resumen numérico calculado a partir de la muestra. Entonces, yo estadística puedo calcular de un montón, y de hecho el mínimo es una estadística, el máximo es una estadística, pero después, mi estimador, ¿qué va a ser? Mi estimador, que también lo digo por acá, ves que es una función de la muestra usada para aproximar un valor. No deja, esto es lo mismo que decir función de la muestra, decir estadística. Entonces, el estimador, lo que tiene de diferencia es que yo función de la muestra puedo calcular un montón, genial. Ahora, en particular, algunas de esas las voy a usar para estimar parámetros poblacionales. Pero sí, hagan todas las preguntas, o sea, no hay, acá es como el meme este nuevo que salió, escuchamos pero no juzgamos, es el momento de hacer todas las preguntas, por más que uno diga es súper pava. Una pregunta entonces. Vos hablaste de que toda estadística es un estimador. ¿Todo estimador es una estadística? Todo estimador es una estadística. Todo estimador es una estadística. Sí, eso sí. No toda estadística es un estimador. Exacto, ahí va. Ahí está. En realidad, si yo digo, tengo esta estadística y la voy a usar para estimar tal cosa. Sí, vos lo podés usar como estimador. Ahora, es malísimo. Probablemente algunas de todas las estadísticas van a ser malísimas para estimar. Pero en realidad es como muy finita la distinción, porque en realidad toda estadística puede ser usada para estimar algo. Después que sea malo. ¿Qué bondad tiene la... Exacto. Me gustó esa palabra bondad, tal cual. Bueno, entonces decíamos, una de las propiedades que analizamos para ver cuán bueno es un estimador para estimar un parámetro poblacional es esto de el sesgo. El sesgo lo que habla es un poco de la ubicación del centro de la distribución. Entonces, si yo quiero estimar un parámetro que asumamos hipotéticamente, o sea, que sabemos que vale 10, y tengo estos dos estimadores, bueno, con respecto al sesgo son igualmente buenos, porque las dos distribuciones parecen estar centradas en 10. Ahora, si yo voy así y miro, tengo está centrado en aproximadamente 10, pero este no. Entonces, con respecto al sesgo, y bueno, el negro es mejor. Dijimos, bueno, vamos a profundizar un poco más o vamos a agregar más información. Si bien el sesgo o el insesgamiento es importante, la variancia no es algo menor. O sea, ¿qué habla la variancia? Es cuánto se alejan los valores de ese centro. Entonces, claro, si miro acá, digo, bueno, en realidad las dos distribuciones o los dos estimadores tienen distribución centrada en aproximadamente 10, pero la negra es un poquito más angostita, o sea que va a ser mayor la proporción de valores que está más cerca del valor que yo quiero estimar. En algunos casos, para el azul, la proporción de valores que se alejan es un poquito mayor. O sea, es mayor la cantidad de veces que me va a dar un valor más alejado del centro. Pero tampoco es una gran diferencia ¿no? O sea, se empieza a ver, a percibir esto, pero tampoco es enorme. Ahora, si yo miro esta, digo, claro, esta no está centrada, pero en realidad la mayoría de los valores caen entre 10 y 12. Esta está centrada, o sea que desde ese punto de vista, desde el insesgamiento es mejor, pero los valores caen entre 6 y 14, o sea, como que hay la proporción de valores lejos del parámetro de interés es bastante mayor.
Entonces, una pregunta. Sí. Para interpretar las curvas, estas son distribuciones muestrales de dos estimadores distintos. Exacto. Y por ejemplo, ¿cuál podría ser dos ejemplos que den la curva segunda, esa que está con sesgo, pero mucho más empinada? Esta es el ejemplito ese que veíamos ayer en la clase, ¿se acuerdan? Uy, se me fue el otro. Está bien, perfecto. Sí, ¿se acuerdan que dijimos? Este es sesgado, el segundo es sesgado, sí, no está en el centro, pero la variancia es bastante menor. Entonces, y para que dé porque eso partía de experimentos de Bernoulli, para que te dé una distribución muestral normal, que está jugando el N ahí. Están jugando dos o tres cosas. Puede que la distribución de la variable sea normal. Si la distribución de la variable es normal, entonces la distribución de estas cantidades que son similares a una media, bueno, esta es la media. Si la distribución de la variable original de la X es normal, la media va a tener distribución normal. Y pero ahí aclaraba que era una variable de Bernoulli, por eso. Claro, pero por eso te digo, si en lugar de asumir que era Bernoulli, nosotros asumimos que es normal, entonces... ahí sí, más que nada por esta que era discreta y bueno, y entiendo que debe estar jugando el N para que esté dando la distribución muestral de dos estimadores, de una Bernoulli, una... sí, pero... Normal. Lo que yo te quería decir con esto era no que va a ser una normal la distribución, sino que va a suceder esto. No que va a tener exactamente esta forma, pero sí va a pasar algo así de que no está centrada, pero tiene menor variancia. Ese era el ejemplo. Está bien. Sí, tal cual. Para que sea normal, tiene que ser o normal la variable original, o tengo que estar trabajando con un n grande que por teorema central del límite, puedo asegurar la normalidad de la media, por ejemplo. Bien, entonces ahí estamos. Bueno, seguido de eso hablamos, hay una medida que permite evaluar o combinar, mejor dicho, estas dos cosas, centro, o sea, esperanza o sesgo y variabilidad, el error cuadrático medio. Uno puede también comparar los estimadores. Vimos un ejemplito y después nos fuimos a la primer propiedad, si se quiere, que de alguna manera combina estas dos cosas, ¿no? Entonces dijimos, un estimador tita sombrero para un parámetro tita es consistente si la probabilidad de que la diferencia en valor absoluto entre ellos sea mayor que un epsilon tiende a cero a medida que n tiende a infinito. Básicamente, ¿qué está diciendo? Que a medida que el n crece, cuando el n se hace muy, muy grande, entonces este estimador va a ser muy, muy cercano, casi igual, digamos, al parámetro que yo quiero estimar. Esto es lo que se llaman, este tipo de propiedades se llaman propiedades sintóticas, cuando la demostración es para n tendiendo a infinito. Bueno, dijimos, esta propiedad en algunos casos es fácil de probar, en otros no, y lo que se encuentra en la literatura son distintos teoremas que nos permiten, si se aplican, digamos, si las condiciones se dan, asegurar que la consistencia se cumple. Entonces, uno de ellos, que a nosotros nos sirve bastante para un montón de las distribuciones que usamos y los estimadores frecuentes, es este que vimos ayer. Entonces dijimos, sí, en la esperanza, cuando n tiende a infinito del estimador tiende al parámetro de interés y la variancia tiende a cero, entonces yo puedo afirmar que el estimador tita sombrero es consistente de tita. Que no se verifique esto no quiere decir que no sea consistente. Esto es lo que se llama condición suficiente, pero no necesaria. No es que tiene que pasar esto sí o sí. O sea, si pasa esto, lo puedo asegurar. Bueno, vimos este ejemplo. Después ustedes lo leen. Y definimos después lo que es la función de densidad conjunta de la muestra. La función de densidad conjunta de la muestra, dijimos, como nosotros trabajamos con muestras aleatorias, por definición de muestra aleatoria, las
cada una de estas observaciones es independiente de la otra. Entonces, cuando pasa esto, la función de densidad conjunta yo la puedo calcular como el producto de las marginales. Esto, ¿no? Por independencia, que lo vieron con Dani la vez pasada. Entonces, esto es algo que a mí me ayuda un montón a la hora de calcular o de probar propiedades. Porque yo siempre tengo que trabajar con la función de densidad de la muestra. Y ahí, después de eso, definimos lo que era un estimador eficiente. Y acá sí ya estoy como cerrando el círculo o cerrando el conjunto a los insesgados. Entonces decimos, un estimador insesgado es eficiente si tiene la mínima variancia posible. La eficiencia de los estimadores siempre es en relación a su variabilidad. Y a partir de ahí dijimos, bueno, esto no es tan sencillo, digamos, de probar, pero la gente iluminada de aquellas épocas, y sobre todo estas personalidades como súper importantes en el desarrollo de la metodología estadística, Fisher, Kramer-Rao, encontraron que para todo estimador insesgado, tita sombrero, la variancia siempre va a ser mayor o igual que esta cota. Esta es la famosa cota de Kramer-Rao y que se calcula en base a, bueno, la esperanza de la derivada primera de la función de densidad en la muestra. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que es importante saber? Para todo estimador insesgado está desarrollado o está demostrado que la variancia sí o sí va a ser siempre mayor o igual a este valor. Esta es la cota que se le llama cota inferior en este sentido. O sea, no va a haber para ningún estimador insesgado de tita sombrero de tita, de un parámetro de tita, va a haber una variancia que sea menor a esto. ¿Cómo lo encuentro a esto? Bueno, con esto que empezamos a practicar ayer. Y lo bueno de este resultado, o sea, agregado a esto, ¿qué pasa? Si yo llego a encontrar un estimador cuya variancia es igual a esta cota, bueno, ese es el estimador eficiente de ese parámetro. ¿Por qué? Porque no va a haber ninguno con menor variabilidad. ¿Puede ser una pregunta? Sí, obvio. Yo esto lo entendí matemáticamente, pero me cuesta visualizar qué sería la derivada con respecto a tita de la función de densidad. No sé si hay algo como para conceptualizar eso. ¿De qué área venís? ¿Cómo? De finanzas. Ah, mira. Pensé que venía más por el lado de las matemáticas. Ah, bueno, pero en finanzas también trabajan mucho con esto, como las tasas de cambio y la velocidad a la que aumenta y disminuye. Bueno, mira, esto un poco lo voy a leer porque no me lo sé tanto de memoria, pero la cuestión es esta. Esta expresión se llama función de información de Fisher, obviamente de Fisher porque él fue la que lo demostró. Esto que está acá, si no me equivoco, pero déjame ver. En realidad esto, la derivada, lo que está entre llaves, es la que se llama función score. La función score, bueno, la derivada de esta función de densidad conjunta, la esperanza de esa función score es justamente, la esperanza de esto es la variancia de esa función score. Esto, vamos a la interpretación. Esto lo que mide es la tasa a la cual cambia la función de log verosimilitud. O sea que hay algo de eso que es como re difícil de entender, pero es como si nos hablara de las pendientes de estas funciones. Entonces, viste que siempre los máximos, los mínimos ocurren cuando la pendiente es 0. Entonces, por eso también es que están las derivadas ahí metidas en el medio, porque básicamente lo que estamos haciendo es pensar en la velocidad a la que cambian y encontrar el resto. Por favor, tápense los oídos, no es necesario saber todo esto, no se asusten ni mucho menos. Lo que estamos haciendo básicamente es, en esas pendientes de las curvas, nosotros vamos al mínimo.
en donde está el mínimo, es donde ocurre esa variancia, la menor variancia posible. Digamos, tiene por detrás toda esa parte. Creo que algo de esto mencionan en teoría estadística, cuando lo ven más adelante, por eso tampoco es que me meto un montón, y de hecho tampoco me lo sé de memoria ni nada. Algo de esto ven, o las chicas de teoría estadística, creo que, o inferencia estadística, desarrollan un poquito más esto como para que se entienda la interpretación, pero básicamente habla de eso. O sea, nosotros tenemos la función de verosimilitud de la muestra, va a tener una determinada curvatura. Entonces lo que haces es como buscar los puntos, claro, los puntos donde esa curvatura se hace mínimo o máximo, porque eso te va a dar donde la variabilidad es mayor o menor. Gracias, perfecto. Un placer. Bueno, bla, bla, bla. Acá después ustedes leen un poco esto que es dato que como que no me interesa tanto que entiendan, si bien está buenísimo que intuitivamente, digamos, entiendan, no hace falta que entiendan toda la matemática. Lo que hicimos fue un ejemplito con la media, con la distribución normal y la media, y ahora lo que quiero, antes de seguir metiendo teoría dura, vamos a hacer esto, que yo después se los voy a subir en realidad, porque no lo subí. Quiero que agarren papel y lápiz. Vamos a hacer así. ¿Cómo ocultar? Te voy a buscar un pantalón. Te voy a buscar un pantalón. Hace frío. La quiero achicar. Bueno, les voy a poner ahí. ¿Se ve? Esta parte se lee bien, porque esto sí que no los tengo subidos, después si quieren se los subo. ¿Se lee este ejercicio? ¿Sí? Sí, bueno, sí. Bien, quiero que... genial, gracias. Entonces lo que quiero es que practiquemos un poquito más esto de mostrar de probar el encejamiento, si es o no, determinar si es encejado o no, encontrar la variancia del estimador y determinar la cota de Kramer-Rao. Hasta ahí vamos a llegar. Porque después esto es lo que vamos a hacer después. Voy a buscarte pantalón. ¿Se acuerdan de la distribución de Poisson? Pues anda así. Anda con el jamoncito. Anda sin pantalón con el jamoncito. Tenés que tomar un remedio. Voy a agregar. Por las dudas se lo agrego, la x sobre x factorial. Ahí está. Yo no sé si estaré haciendo bien, pero
es igual al que está en el ejemplo que dimos en clases. Muy parecido, sí. ¿Hasta dónde vos decís? ¿Todo? La primera parte y la esperanza, claro, es la misma. La esperanza es la misma. Vamos a poner acá. Lo voy a poner acá. Y aparte ya sabíamos que por Poisson sería la esperanza de X es tita y la varianza también tiene que ser tita. Sí, lo practicaron. Llegamos a tita. Está bien, pero digamos, lo hicieron como para hacer el ejercicio de la esperanza y la varianza, sí. Claro, pero... Sí. Porque no me está cerrando que no estoy usando la fórmula de la probabilidad de Poisson, ¿entendés? Estoy trabajando solamente con el tita. Con propiedad de esperanza y varianza, que no es... Exacto. Sí, tal cual, está perfecto. Es que eso no se empieza a utilizar para la cota, recién ahí empezamos a utilizar la distribución. Exacto, pero igual está bien lo que vos decís, Majo, acá es donde todo se empieza a vincular con todo y es como, bueno, para probar estas dos cosas primero, en realidad uso herramientas que vieron en clase anterior. Bueno, espera, yo voy a ir, mientras ustedes avanzan un poco, lo que voy a hacer yo es avanzar con esta parte. Así no les hago lío. Ay, ¡Salud! Tenía el micrófono abierto. Que no quería hacer mucho lío. Yendo y viniendo. Entonces, a ver.
llegaron a esto, ¿no? La esperanza de la Poisson, como ya habían visto en las clases anteriores, pero es el parámetro mismo θ, y la variancia, la esperanza de la Poisson es θ, la variancia de la Poisson es θ. Cuando yo pienso en la media muestral, entonces la esperanza de la media muestral es θ, y la variancia es θ sobre n. ¿Hasta ahí estamos todos? Si alguno no llegó, me avisa. Bien, perfecto. Esa era como la primera parte. Segunda parte dice encontrar la cota de Cramer-Raus. Entonces, para encontrar la cota de Cramer-Raus, dijimos vamos siguiendo estos pasos algebraicos, si se quiere. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la función de densidad de la muestra conjunta. ¿Cómo calculábamos esta función? Haciendo la productoria de la f de x θ. En este caso sería la productoria de e a la menos θ por θ a la x1 sobre x1 factorial. Voy a ir paso a paso como para ir repasando esto del logaritmo y demás. La productoria de este cociente yo lo puedo como separar entre la productoria de la parte de arriba dividido la productoria de la de abajo. Pará, que me faltó n θ. Esto. Siempre repasando falta algo. Entonces, y la productoria, voy a hacer los pasos intermedios para que se vea bien. Entonces, esto sería básicamente sería la productoria del numerador dividido la productoria del denominador. Ahora no me reten, saco esto de aquí. Este sería como el paso intermedio, ¿verdad? O sea, hago a productoria del numerador, distribuyo como la productoria. Total, todo producto es lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Acá arriba, esto puede hacer lo mismo. Puedo como separar la productoria de esta primera parte de esta segunda. Y de nuevo, si yo tengo e a la menos θ por e a la menos θ por e a la menos θ por e a la menos θ, como la base es la misma, eso me queda e a la menos n veces θ. Y después tengo esto de nuevo, la base es la misma, lo que tengo que hacer es sumar el exponente, sería x1 más x2 más x3, la suma de las xy. ¿Hasta acá estamos todos? Bien, algunos si no llega acá me avisa. Acá tengo que poner las n que me las estoy olvidando. Ahí está. Listo. Entonces, luego aplico logaritmo. Aplicar logaritmo es el mero hecho, el simple hecho de que para lo que la operación que nosotros queremos hacer, que es derivar, la derivada de cualquier función ocurre en exactamente los mismos puntos que la derivada del logaritmo de esa función. O sea, la función y la función logaritmo de esa función, una función y el logaritmo de esa función tienen las derivadas en exactamente los mismos puntos. Y como nosotros lo que queremos hacer es derivar, por eso es que es lo mismo aplicar o no logaritmo. Esta es una forma como de verlo. Aplico logaritmo porque nosotros tenemos como muchas funciones que tienen exponentes. Entonces el logaritmo me va a facilitar porque me va a llevar a expresiones más sencillas. Si aplico logaritmo a esta expresión, acuérdense que el logaritmo se distribuye de la misma manera. Si yo tengo el logaritmo de un producto, va a ser la suma de los logaritmos. Entonces el logaritmo de todo este producto va a ser el logaritmo de esta primera parte, el logaritmo de e a la menos n θ. Bueno, acá en realidad todavía no lo separé, ¿no? Tengo un punto intermedio. El logaritmo de esta primero más el logaritmo de la segunda. O sea, lo que está dividiendo en realidad pasa restando, pero sería como más el logaritmo de 1 sobre eso. Entonces por eso me queda restando después. O lo que es lo mismo, el logaritmo de un cociente, yo lo puedo expresar como el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Esas son propiedades de, si quieren. Hasta que se las vuelvan a acordar de memoria,
es sencillo como hacer esto, propiedad del logaritmo. Fíjense, nosotros estamos haciendo o logaritmo de productos, entonces eso es la suma de los logaritmos, logaritmo de cocientes, eso es la resta de los logaritmos, y esto es lo único que se necesitan acordarse del logaritmo, confíen en mí, no es que no se asusten, que no es más que esto. Logaritmo de una potencia, baja el n, logaritmo de la base, y listo. Esto es todo lo que necesitan acordarse del logaritmo. Google todo lo sabe. Ahí está. Entonces, bueno, el logaritmo de toda esta expresión, llego a esto que está acá. Es el logaritmo de e a la menos n tita, más el logaritmo de tita a la suma de las xy. Ah, bueno, espera, y acá me falta lo mismo. Esto, bueno, lo hice después. Menos el logaritmo de esta productoria. Entonces, esta primera parte, de nuevo, acá por esa propiedad que vimos, esto baja acá adelante, el logaritmo de e es 1, entonces me queda solo esta parte, más la suma de las xy baja, entonces me queda la suma de las xy por el logaritmo de tita, menos esto que está acá. Y ahora lo que tengo que hacer es, el siguiente paso es derivar esta expresión respecto de tita. Entonces acá me queda n más, esta es una constante, entonces queda igual en la derivada, y el logaritmo de, la derivada del logaritmo es 1 sobre, entonces me queda menos n más la sumatoria de las xy por 1 sobre tita, y todo esto es constante respecto de tita, entonces queda igual a 0, o sea, sería menos 0, que es lo mismo que nada. Acá tenemos dos opciones, o volvemos a derivar o elevamos al cuadrado. Vamos a volver a derivar por el simple hecho, o sea, en este caso esto es como práctica, pero si yo elevo al cuadrado, tengo la sensación de que no tengo un poco de dato, pero no importa, de que se me complejiza de nuevo la expresión. Si hago la derivada segunda, fíjense que esta primera parte se va porque depende de tita. Entonces, por eso voy hacia segunda opción de cálculo. Digo, bueno, voy a usar esta otra. Entonces hago la derivada segunda. Esto es como si estuviese escrito la suma de las xy por tita a la menos 1. ¿Sí? O sea, tenerlo así es lo mismo que pensarlo como tita a la menos 1. Entonces, la derivada de eso, ¿qué va a ser? Baja ese exponente, me queda menos 1 por esto. Entonces, vamos a dejarlo así. La suma de las xy. Entonces, acá me quedaría tita a la menos 2, porque lo puedo escribir acá abajo. Tita al cuadrado. ¿Se ve esto? Sí. Sí. Bien, entonces ahora ¿qué hago? Le aplico esperanza a todo esto. Voy a hacer así. La esperanza de todo esto es la esperanza de esto. Que esta parte sale como constante, porque lo que depende de la esperanza es la suma de las xy. Bueno, me da menos también. Entonces acá me queda la esperanza de la suma de las xy. Por propiedad de esperanza, esto es la suma de las esperanzas. Que esta parte la puedo poner acá.
La esperanza de la variable, habíamos dicho que era tita. Si sumo n veces tita, esto me queda n por tita. No, me faltó la n. Ahí. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos todos? ¿O la mayoría? ¿O algunos? Buenísimo. Entonces, fíjense. Acuérdense que en esta, cuando usamos la derivada segunda, le tengo que poner el menos. Esto quiere decir que, para este caso, la cota de Kramer-Rao, ¿qué es? Si yo le agrego el menos adelante, se va, entonces me queda esto. Me quedó chiquitito. Bueno. 1 sobre eso, ¿no? Sí, esto es detalle, no por corregir, sino... claro, en la matriz de información de Fisher, la información de Fisher, bueno, en la matriz de información de Fisher, es esta que estamos acá. Bien, sí, exacto. Perfecto. Ahora, la cota de Kramer-Rao es 1 sobre esto, como dice él, entonces en realidad me va a quedar tita sobre n. Esta es la cota de Kramer-Rao. ¿Qué puedo decir yo de esto? ¿Puedo decir algo? Era la variancia que habíamos calculado. Claro, fíjense de nuevo, en realidad ya medio yo se los había spoileado ayer, pero para la media muestral, que es lo que estamos considerando, su esperanza es tita y su variancia es tita sobre n. Entonces, si su variancia coincide con la cota de Kramer-Rao, ¿qué puedo decir yo de esta estadística? Es eficiente. Es la estadística eficiente. O es una estadística eficiente de la media poblacional. Fíjense que en realidad, con pequeñas diferencias por la forma de la distribución y demás, es muy similar a lo que hicimos ayer. Es como agarrar un poquito la mano en la mecánica, pero para la mayoría de las distribuciones, y ahora vamos a ver, digamos, vamos a ver es suficiencia, que nos metemos un poco más con estas distribuciones, y lo que son las familias exponenciales, tiene como todo la misma mecánica, porque las distribuciones con sus diferencias tienen como muchas cosas en común. Bueno, hasta acá, ¿alguna consulta? Ahora sí le metemos porque tengo que meter estimación. Bueno, entonces, vamos con la última propiedad. Entonces dijimos, nosotros vimos entre ayer y el ejemplito de hoy, vimos y repasamos encejamiento, consistencia, eficiencia. La última propiedad que vemos en esta clase, en este fin de semana, es lo que llamamos suficiencia, que algo habíamos empezado como a charlar. Cuando intuitivamente, cuando un estimador es suficiente para estimar un parámetro, cuando resume, sintetiza, contiene toda la información de la muestra respecto de ese parámetro que yo quiero estimar. No hay ningún dato, no hay información, no hay nada que este estimador no haya captado para ese parámetro.
un estimador no es suficiente cuando no considera toda la información en la muestra respecto del parámetro que yo quiero estimar. Entonces, dimos un ejemplo que es bastante, para mí bastante como lo sintetiza, si bien es muy extremo, lo sintetiza de la mejor manera. Si yo quiero estimar la media poblacional, lógicamente tomar una sola observación, o sea, ayer decíamos el mínimo, si tomamos el mínimo de las observaciones, y mi interés es estimar la media poblacional, y la verdad es que es bastante evidente, o bastante intuitivo, vamos a decir, que no está conteniendo toda la información de la muestra respecto de la media poblacional. Solamente me está dando una partecita. Me está diciendo a partir de qué valor probablemente se encuentre, pero no me está diciendo mucho más. Lo mismo pasa si tomo una sola de las observaciones, que es lo que dice acá, ¿no? O sea, si tomo el primer valor que aparece en la muestra, es bastante intuitivo, digamos, que eso no contiene toda la información de la muestra, que tiene la muestra respecto de la media poblacional, solamente una partecita. Entonces, básicamente, suficiencia es eso. Me interesa que se queden como con ese concepto. ¿Cómo hacemos para probar la suficiencia? Bueno, para probar la suficiencia, ahí sí, vamos a una definición un poco más técnica que dice: un estimador tita-sombrero es suficiente para tita si la distribución condicional de la muestra dado el estimador no depende de tita. Y en realidad acá es donde se ve el engaño de las clases anteriores, porque por ejemplo, yo justo ayer hablaba con Dani y le digo, claro, vos le digo, tus clases tienen mucho más material si se quiere, porque hablan de distribuciones y juegan con la distribución, y de hecho, cuando hablan de distribuciones, no sé, marginales, condicionales, si bien es como a veces puede ser difícil, bueno, uno tiene como bastante más para jugar. Ella me decía lo mismo que me decía vos, Marco, claro, me dice, yo puedo jugar más con los ejemplos, muestro distintos casos y demás. Claro, le digo, yo en realidad tengo como, si se quiere, presento menos material, pero como bastante más pesado. Entonces, pero acá es donde todo eso lindo que vieron hasta ahora, que permite jugar y mostrar ejemplos y demás, es una engaña, porque en realidad lo necesitamos para estas cosas que son más pesadas. Sí, Martín. Y desde el punto de vista de la descripción de la muestra, ¿qué significaría eso? Que sea independiente. Claro, o sea, desde el punto de vista, no sé cómo explicarlo, no desde el punto de vista más numérico, sino desde el punto de vista, qué sé yo, de un conjunto de personas, como vos dijiste de la edad media. ¿Qué significaría? Significaría que las edades medias que yo calculo ¿son independientes de la edad media real? No, porque en realidad ahí lo que tenés que pensar no es tanto en términos de... tenés que pensar qué vas a usar vos para estimar esa edad media. O sea, lo que estamos diciendo acá es, bueno, vamos a la ciudad de Rosario y queremos estimar la edad media de la población de Rosario. Entonces yo agarro y digo, bueno, intuitivamente todos pensamos usar la media muestral. Pero yo puedo venir y puedo decir, ¿y si usamos solamente el dato de la primera persona que sale en la muestra? Entonces yo agarro y digo, bueno, voy a seleccionar 1000 personas al azar, a cada una de ellas le voy a preguntar la edad. Yo puedo calcular la media de esas 1000 personas, la edad media de esas 1000 personas, y eso usarlo para estimar la edad media de la población. O yo podría agarrar y usar la media de la mitad de esas 1000 personas, por decir de una manera, por decir hacer algo más loco. O sea, intuitivamente, y ya estamos viendo que la media siempre que yo quiera estimar medias poblacionales, la media muestral tiene las mejores características. Entonces ahora vamos a otro ejemplo distinto. Pero pensemos eso. Digo, y si en lugar de preguntarle a las 1000 personas la edad, le pregunto solo a 500,
y uso la mediana de esas 500. Esa mediana tiene la información de toda la muestra, o sea, sintetiza la información de la muestra completa respecto de la edad, o solamente está usando una parte. Lo que me está diciendo es eso, no está hablando tanto de cómo vos caracterizás a la muestra, que eso es más de estadística descriptiva, es como una rama de la estadística. O sea, entiendo que tu mente va y está bárbaro, digamos, siempre como a eso. O sea, si, bueno, yo tengo una muestra, ¿cómo describo las características de esa muestra? Buenísimo. Acá estamos yendo como un poco más. Estamos diciendo, bueno, a ver, si yo describo las características de la muestra con una media muestral, ¿es bueno eso para estimar la media poblacional? Y por todo lo que ya venimos viendo, sí, es buenísimo. Y si yo en realidad no quiero estimar una media muestral, si yo quiero estimar, vamos a pensar en otra que no sea la media, si yo quiero estimar la edad el primer cuartil, si yo quiero estimar el Q1 de la distribución, o sea, quiero saber el 25% de las personas en Rosario por debajo de qué edad están y el 75% por arriba de qué edad están. La media muestral, y ahí ya la media muestral no está buena. El mínimo de la muestra me dará la mejor información, sintetizará toda la información respecto del Q1 de la población. Estoy como siendo más rebuscado, si se quiere. Sí, estoy siendo más rebuscado, pero eso me habilita a desarrollar estadísticas para cosas no convencionales. ¿Sí? O sea, en nuestra mente, y está bárbaro lo que vos haces, siempre lo llevas como a la práctica. Bueno, yo tengo una muestra. Digo, vamos a pensar en otra cosa. Quiero estimar cuánto la variabilidad de las edades. O sea, yo ya sé que la edad media de la población la voy a estimar con la media muestral. Ahora, quiero saber en cuánto se alejan las edades de esa media muestral, de esa media poblacional. ¿Qué uso ahí? ¿Uso esa variancia con el N? ¿Uso el rango? El rango sintetiza toda la información de la muestra respecto de la variabilidad. ¿Me explico? O sea, estoy siendo como un poco más complicada, estoy rebuscándome, pero porque eso me habilita como a empezar a pensar en situaciones un poco más complejas, si se quiere. Y entonces en esas situaciones más complejas yo elijo un parámetro que me parece que puede ser bueno para la descripción y antes de usarlo, para saber si es suficiente, tengo que probar esta condición de independencia. Claro. Y de hecho, en realidad, la condición esta independencia, primero nosotros vamos a empezar probándolo. Vamos a decir, bueno, ¿cómo sé yo si esa estadística es o no es suficiente? Entonces, lo probamos de esta manera. Pero lo más lindo, en realidad, es esto que estoy spoileando un poco, que es que si yo conozco la F, acá, si yo tengo la distribución pertenece a la familia exponencial, entonces esto ya me da un tip de por dónde la forma que tiene que tener la estadística suficiente. Entonces yo puedo usar estimadores que sean función de esa estadística suficiente. Pero acá me estoy como adelantando un poco. Pero lo que nos permite es eso también, desarrollar estimadores que yo ya sé que sinteticen toda la información de la muestra respecto al parámetro que yo quiero estimar. Entonces vamos para atrás. Decíamos, para que sea suficiente, ¿qué tiene que pasar? Yo tengo que poder escribir la función de densidad de la muestra como el producto de una función que depende del estimador y del parámetro. Y una función que depende solo de la muestra. Esto básicamente lo que hace es traducir esto que está acá. Entonces vamos a la distribución normal. Si tengo una distribución normal con variancia 1, yo ya sé que tiene variancia 1, extraigo una muestra aleatoria de tamaño n. Entonces, bueno, hacemos primero la distribución conjunta de la muestra. Esto ya lo habíamos hecho ayer, así que voy más rápido. Va a tener esta forma, si no, después ustedes lo hacen. Pero, ¿qué pasa? Esto que está acá, mejor dicho, esta parte que está acá,
yo puedo desarrollar este cuadrado y llegando a esta expresión. Entonces, si yo reemplazo esta partecita que está acá por esto que desarrollé, voy a escribir 1 sobre 2pi a la n sobre 2 por el exponente de... Y acá ya lo escribo como separado. Escribo esta primera parte, acá, y esta parte separada. Entonces, fíjense, esta partecita de acá solo depende de la muestra. Esta parte que está acá depende del parámetro y de la muestra, pero que yo puedo decir, ojo, acá empieza a tomar forma de una función de la muestra, ¿no? Entonces, fíjense, yo digo, esto es una función que depende del parámetro que yo quiero estimar y un estimador. Ya estoy viendo cómo le puedo empezar a ver pinta de estimador. Y esto solo de la muestra. O sea que estoy pudiendo expresar la función de densidad conjunta de la muestra como esa productoria que veíamos acá. Entonces decimos, bueno, la h el estimador y el parámetro va a ser esa parte. Y la que solo depende de la muestra, pongo todo el resto. Entonces, si yo voy acá, la parte que depende de una función de la muestra es la suma de las xy. Entonces, esto va a ser una estadística suficiente para mu en esta distribución. Y acá sí, ya los dejé sin palabras.